Vamos a comenzar con el tema fisiología renal. La bibliografía que sugerimos es el libro de fisiología de Linda Costanzo, quinta edición, o la que tengan va a estar bien, y el Verne y Levy de fisiología, también sexta edición, o la que ustedes dispongan. En general va a tener toda la información también. El riñón cumple numerosas funciones, algunas de ellas van a ser más familiares para ustedes, otras quizás no. Una es regular la osmolaridad del líquido extracelular. Esto es indispensable para que las células mantengan un volumen correlacionado con el volumen intracelular, justamente constante o lo más constante posible, y quien se va a encargar de mantener la osmolaridad del líquido extracelular de modo que no se modifique la del intracelular va a ser el riñón, a través de eliminar una orina más concentrada o más diluida dependiendo de las necesidades. Otra, completamente distinta de la anterior, es regular el volumen del líquido extracelular. Esto quiere decir ese volumen que va a determinar indirectamente la presión sanguínea, porque parte de ese volumen intracelular va a ser el volumen vascular, y ese volumen vascular en más o en menos va a determinar aumentos o disminuciones de presión sanguínea. Debe ser estrictamente regulado, y fundamentalmente el riñón va a poder modular el volumen del líquido extracelular a través de la excreción de sodio, en más o en menos, dependiendo si hay que expandirlo o si hay que disminuirlo, y de esa manera poder determinar una presión arterial adecuada para una perfusión normal de todos los órganos. Justamente lo que maneja es el sodio, porque el sodio es el principal determinante del líquido o del volumen extracelular. El siguiente es regulación del equilibrio electrolítico. No solo el sodio, sino todos los electrolitos necesitan ser balanceados, como habíamos visto cuando vimos líquidos corporales. Siempre los líquidos se acompañan de movimientos de electrolitos, y la ingesta de electrolitos tiene que ser balanceada con una pérdida de electrolitos adecuada, y quien se encarga de ese equilibrio salino, ese equilibrio electrolítico, es el riñón, eliminando en más o en menos sodio, potasio, cloruro, fosfato, etc. Luego está la regulación del equilibrio ácido-base. Esto hace referencia a el pH del medio extracelular y del medio intracelular. Esas dos variables van a estar correlacionadas una con el otro, y fundamentalmente ese normal pH intracelular y extracelular se va a conseguir a través de la eliminación de exceso de protones o de defecto de protones, lo que sería lo mismo que eliminación de exceso de hidroxilos, por vía urinaria, y el riñón va a ser uno de los reguladores de esa función. Luego está la depuración de endo y xenobióticos. Nosotros sabemos que la orina es un medio de depuración de sustancias tanto endógenas como exógenas, o sea, por ejemplo, muchas que provienen de la dieta y cuya acumulación podría resultar tóxica. Un ejemplo de los endobióticos que necesitamos eliminar por orina es la urea. Y xenobióticos, bueno, hay muchos tóxicos dietarios, o sea, vienen con los alimentos, y cuya eliminación urinaria es indispensable para no generarnos toxicidad. Acá también tenemos que incluir, ya digamos en una etapa moderna, la adquisición de medicamentos, y de alguna manera el riñón va a ser el encargado de depurarlo junto con otros órganos depuradores, fundamentalmente el hígado, siempre a través de la vía urinaria de excreción. Y una función menos conocida es que el riñón es un órgano endocrino. Por ejemplo, produce y secreta eritropoyetina, que ustedes saben es necesaria para la normal formación de glóbulos rojos, y cuya mayor liberación o menor liberación va a depender de los niveles de oxígeno
atmosféricos, y por ejemplo si estamos en la altura donde baja el nivel atmosférico, aumenta la liberación de eritropoyetina y la síntesis de glóbulos rojos, y nos permite eso adaptarnos a la altura. Y luego también tenemos otras hormonas, por ejemplo la renina, que va a iniciar una cadena de distintos metabolitos que van a cumplir funciones endocrinas, y lo vamos a ver aquí justamente en el tema de riñón. Y también el calcitriol, que es un metabolito de la vitamina D esencial, y el riñón va a formar entonces el calcitriol, que justamente le da la actividad final a la vitamina D para que pueda cumplir sus funciones. Aquí haremos un breve pantallazo de la formación de la forma activa de vitamina D, calcitriol, a partir del riñón, pero para esto tenemos que ver primero los pasos anteriores de los metabolitos precursores que van a dar lugar a ella a partir del riñón. Como vemos aquí, hay dos fuentes de vitamina D, una a partir de la luz solar, que transforma el 7 de hidrocolesterol de las membranas plasmáticas hacia colecalciferol de la vitamina D3, y libera justamente colecalciferol por acción de la luz solar, que sería un precursor de la vitamina D activa. Y otra fuente de vitamina D son los alimentos ricos en vitamina D, y en particular también es un precursor llamado ergocalciferol. Tanto el calciferol, el ergocalciferol como el colecalciferol van a ser metabolizados por el hígado, formando un metabolito poco activo de la vitamina D, que es el 25 hidroxicolecalciferol. Ese 25 hidroxicolecalciferol va a ser justamente el metabolito que va a ser activado por el riñón. La siguiente diapositiva. Como ven ustedes, a través de una enzima llamado 1-alfa hidroxilasa, el 25 hidroxicolecalciferol va a ser metabolizado en posición 1 con una hidroxilación, y eso va a llevar a esta forma poco activa, que es el 25 hidroxicolecalciferol, a 1,25 hidroxicolecalciferol o calcitriol, que sería justamente la forma activa de la vitamina D. El calcitriol va a actuar a nivel del intestino, aumentando la reabsorción de calcio y fósforo, y va a aumentar la reabsorción de calcio y fósforo también a nivel óseo, o sea que va a posibilitar la incorporación de calcio y fósforo necesarios estructurales para el hueso para la osificación. Y también el propio riñón va a aumentar la reabsorción tubular de calcio y fósforo. En esta diapositiva vemos la estructura de la nefrona, o sea, la mínima estructura morfológica capaz de generar la función global de todo el riñón y por consiguiente la formación de orina. Esto lo han visto ustedes con detalle en morfología, por eso todo esto es un simple recordatorio. Acá mostramos los túbulos renales y el correlato de todas las estructuras circulatorias que van a nutrir esos túbulos renales, y también van a servir de vehículo de las sustancias que van a ser depuradas o reabsorbidas a nivel de la nefrona. Como ven ustedes, una derivación de la arteria renal finalmente deriva en un capilar, que es el capilar glomerular, que permite un primer proceso de intercambio a través de aquel proceso denominado filtración glomerular de sustancias, y luego ese capilar
va a derivarse en los capilares peritubulares que vemos aquí desarrollándose a lo largo de todo el capilar, que también van a cumplir no solo función nutricia de la célula de los túbulos renales, sino que también van a permitir ser un vehículo de sustancias que se van a reabsorber de los túbulos o bien que se van a secretar a los túbulos. Y finalmente, bueno, los túbulos que ustedes conocen, el túbulo proximal, luego el túbulo distal pasando intermedio por todo el asa de Henle y finalmente el túbulo colector, donde se van a dar procesos fundamentalmente de reabsorción de agua modulada o regulada por hormona. La siguiente. Entonces, podemos establecer tres procesos fisiológicos de intercambio de sustancias entre los solutos que llegan por vía circulatoria y aquellos que van a ser intercambiados con los túbulos de la nefrona. Como dijimos antes, el primer proceso, acá mostrado con número 1, es la filtración glomerular. El glomérulo renal trae sustancias que se van a poder filtrar a través de una membrana filtrante a nivel de la cápsula de Bowman, permitiendo luego que esas sustancias puedan pasar a los túbulos, y allí pueden existir dos tipos de intercambios dependiendo de la sustancia. Algunas sustancias son reabsorbidas en el proceso 2, reabsorción tubular, y otras sustancias son secretadas, esto es, desde la sangre de los capilares peritubulares pueden ser secretadas a la luz de los túbulos para permitir su excreción. El proceso de reabsorción es un proceso fundamentalmente destinado a recuperar sustancias que han filtrado en el paso previo, el paso de filtración glomerular, ya que este es un proceso bastante promiscuo, es decir, no selecciona sustancias útiles de sustancias inútiles, simplemente por tamaño permite que todo filtre y a otras que no van a poder filtrar porque su tamaño se lo impide, pero luego muchas de ellas necesitan ser recuperadas y eso se da fundamentalmente a partir del proceso de reabsorción tubular. Por ejemplo, la glucosa, los aminoácidos, la glucosa como fuente de energía, aminoácidos como fuente estructural de las proteínas, necesitan ser recuperados. Y por otro lado, hay sustancias que no se eliminan con facilidad por el proceso de filtración y necesitan ser eliminadas, o sea, detoxificadas por vía renal, y esto se logra fundamentalmente a través de un tercer proceso que es el de la secreción. Concentrémonos ahora en el proceso de filtración glomerular, que es el primero que habíamos visto recién. Aquí lo que hay es un transporte de agua desde el capilar glomerular hacia la cápsula de Bowman, que va acompañado secundariamente de un transporte de solutos a través de un proceso convectivos o de arrastre por solvente que ustedes vieron en su clase de transporte. El transporte de agua va a ser una resultante de varias fuerzas impulsoras. Por un lado, la presión hidrostática, que va a determinar el proceso conocido como filtración, o sea, movimiento de agua por diferencias de presiones hidrostáticas, y por otro lado, las diferencias de presión osmótica que se van a dar entre el capilar glomerular y la cápsula de Bowman, cada uno con un sentido positivo o negativo para posibilitar ese transporte de agua. En el caso de la presión hidrostática, tenemos dos componentes: la presión hidrostática sanguínea, que llega a través del capilar glomerular y que genera una fuerza impulsora positiva para la reabsorción de agua, y por otro lado, una fuerza que se opone a ella,
dada por la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Esto es la cantidad de líquido que se va a acumular en la cápsula de Bowman, ejerciendo entonces una presión hidrostática en el sentido opuesto. Dado que la cápsula de Bowman tiene un formato de embudo, esto permite un muy buen escurrimiento del agua a partir de la cápsula de Bowman hacia los túbulos, y eso entonces genera valores bajos de presión hidrostática en la cápsula de Bowman. Por lo tanto, va a haber un gradiente positivo en balance a favor de la filtración de agua hacia la cápsula de Bowman. Como ven ustedes aquí, algunos valores estimados, la presión en la terminal aferente y en la terminal eferente de las arteriolas del capilar glomerular. Vemos que partimos de presiones, en el caso de Bowman, de 60 milímetros de mercurio y terminamos en el extremo eferente en 58 milímetros de mercurio. Quiere decir que tenemos valores bastante altos de presión hidrostática en el sentido de la filtración, comparada, vean la tercera línea de la cifra que mostramos acá, de la presión hidrostática de la cápsula de Bowman P, que tiene valores negativos porque se oponen al proceso de filtración, de menos 15 milímetros de mercurio. O sea, son siempre mayores a lo largo de todo el glomérulo las presiones hidrostáticas del capilar glomerular comparadas con la de la cápsula de Bowman, y esto va a posibilitar entonces una fuerza impulsora siempre positiva para la filtración de agua hacia la cápsula de Bowman. Veamos ahora el papel que juega la presión osmótica en el transporte de agua vinculados con el proceso de filtración glomerular. La presión osmótica va a estar determinada por aquellas sustancias o moléculas que pueden ser, aunque sea parcialmente, retenidas en el compartimento sanguíneo diferencialmente del compartimento de la cápsula de Bowman. Quiere decir que aquellas sustancias que pueden intercambiarse libremente entre la sangre y la cápsula de Bowman, ya que no tienen restricciones para su pasaje, no van a poder generar una diferencia de concentración entre ambos lados de la membrana filtrante y por lo tanto no van a poder ejercer fuerza osmótica. Este es el caso fundamentalmente de electrolitos pequeños, por ejemplo cloruro de sodio, que no va a presentar prácticamente diferencias de concentración a ambos lados y por eso no van a aportar a un gradiente osmótico para mover agua. Aquellas que sí van a aportar son, como decíamos antes, las que quedan retenidas. Y si uno piensa en los componentes que tiene el plasma, el principal componente cuantitativamente que es suficientemente grande como para quedar retenido en el capilar glomerular y entonces poder ejercer fuerza osmótica son las proteínas plasmáticas, y dentro de ellas fundamentalmente la albúmina, que es cuantitativamente la más importante. A esta fuerza osmótica particular debida a proteínas la llamamos presión oncótica en vez de osmótica. Oncótica hace referencia a la presión osmótica generada por proteínas. Y es justamente esa presión oncótica la que va a determinar el flujo de agua y no la presión osmótica total, que va a contener, como decíamos antes, muchos solutos que no van a poder ejercer fuerza osmótica para generar un flujo de agua. En cuanto a el sentido del transporte de agua vinculado con la presión oncótica generada por estas proteínas, es un sentido negativo, es decir, van a oponerse al proceso de filtración de agua. ¿Por qué? Porque la cápsula de Bowman, como ven ustedes, prácticamente no cuenta con proteínas porque las proteínas no pasan y por lo tanto todos los entes osmóticos se encuentran
concentrados en el capilar glomerular. Por lo tanto, va a haber una fuerza impulsora en el sentido cápsula de Bowman, lumen de los capilares glomerulares, que se van a oponer al proceso de filtración. Como ven ustedes aquí en los valores numéricos, la cápsula de Bowman no tiene prácticamente presión oncótica, diferencia de presión oncótica comparada con la del capilar, fundamentalmente porque no tiene proteínas en su interior. Las proteínas no filtran, entonces no aportan entes osmóticos al líquido que está en la cápsula de Bowman. Por el contrario, la sangre sí presenta proteínas, fundamentalmente albúmina, como habíamos dicho, y por eso presentan valores positivos de presión oncótica, que en este caso van a tener un signo negativo porque se van a oponer al proceso de filtración. Fíjense ustedes que parte de un valor de 28 milímetros de mercurio en la terminal aferente y terminan en menos 35 milímetros de mercurio en la terminal eferente. ¿A qué se debe este incremento? Bueno, a que filtra agua, producto fundamentalmente de la presión hidrostática capilar, que sirve de fuerza impulsora para que se reabsorba agua a través de la membrana filtrante, y por lo tanto se van a concentrar las proteínas a lo largo de su pasaje por el capilar glomerular, terminando más concentrados en la terminal eferente comparado con la que ingresó en la aferente. Más allá de estas disquisiciones, si ustedes ven el balance neto de presiones hidrostáticas y de presiones oncóticas en la terminal aferente y en la eferente, van a ver que siempre hay un componente positivo, en este caso de 17 milímetros de mercurio, al comenzar su pasaje por el capilar glomerular, habiendo atravesado la terminal aferente, hasta 8 milímetros de mercurio, incluso positivos, al final, a pesar que se había aumentado la presión oncótica en esta zona del glomérulo. Quiere decir, hay siempre una presión efectiva de filtración en el sentido de transferencia de agua del glomérulo a la cápsula de Bowman, siempre positiva a lo largo de todo el capilar glomerular. La siguiente. Y esto se ve cuantificado por una ecuación conocida como ecuación de Starling o fuerzas de Starling, que hace referencia a el flujo de agua debido a diferencias de presión hidrostática y oncótica en los capilares en general del organismo, y en particular adaptado a este proceso de filtración glomerular del capilar glomerular. Vemos aquí que el flujo de agua que va a pasar por la membrana filtrante, denominada velocidad de filtración glomerular, que como decimos es el volumen por unidad de tiempo de agua que va a ser filtrada por esta membrana filtrante, es igual a una constante de permeabilidad hidráulica multiplicada por la diferencia de presiones hidrostáticas entre el capilar glomerular y la cápsula de Bowman, menos la diferencia de presión hidrostática entre la presión oncótica de la cápsula del capilar glomerular y la cápsula de Bowman. Vamos a ver entonces que de esta, dado que hay una presión efectiva de filtración positiva cuando se establecen el balance entre unas y otras presiones, y habiendo una constante filtración bastante alta, porque justamente el capilar glomerular es un capilar de tipo fenestrado, que va a tener como característica tener una alta permeabilidad hidráulica, y por eso los valores de KF van a ser muy altos para este tipo de capilar. Esto nos da como resultado un
flujo de agua que va a resultar del proceso de filtración, aquí denominado velocidad de filtración glomerular. Veamos ahora el proceso de filtración de solutos, que como dijimos antes, es debido a un proceso de arrastre por solvente o convección impulsado por el flujo en volumen dado por el transporte de agua a través de la membrana filtrante, que como vimos era igual a la velocidad de filtración glomerular. Para que un soluto pueda atravesar la barrera filtrante, tiene que atravesar distintas estructuras que actúan como barrera para el pasaje del mismo. La primera estructura que debe atravesar es el endotelio fenestrado, que va a tener poros suficientemente grandes como para permitir en general un pasaje bastante masivo de solutos. Luego tiene que atravesar la membrana basal del endotelio capilar y finalmente debe atravesar la ranura formada por los pedicelos de los podocitos que se entrecruzan entre sí generando hendiduras de filtración. Esta última, es decir, los espacios dejados entre los pedicelos de los podocitos, es la barrera filtrante efectiva, es decir, la porción de la barrera que actúa como paso limitante del transporte de solutos a través de la barrera de filtración. La siguiente. Acá vemos la ecuación del flujo en soluto, del soluto en función de la velocidad de filtración glomerular, que actuaría como equivalente al flujo en volumen que genera la fuerza impulsora para que los solutos puedan pasar por arrastre por solvente. El flujo en soluto va a depender también de un coeficiente que evalúa o que mide la capacidad de filtración efectiva del soluto dependiendo de tamaño y carga, como vamos a ver ahora. Y está dada por la diferencia entre 1 y el coeficiente de Staberman, que como ustedes recordarán es una medida de la capacidad de pasar a través de una membrana de un soluto y que va a depender, digamos, de su tamaño, de su carga, y por otro lado va a variar de 0 a 1. 0 cuando no es reflejado por la membrana y por lo tanto pasa libremente, y 1 cuando es completamente reflejado por la membrana, ya que no puede pasar por ella. Y después tenemos todas las situaciones intermedias de soluto que pasan parcialmente. Parcialmente nos referimos a, tomando como referencia las moléculas de agua. Pasan con mayor o menor dificultad que la molécula de agua. Cuando decimos que un soluto filtra libremente, usamos ese término para aquellos solutos que pasan con la misma facilidad que el agua. También está afectada la fórmula por la concentración media del soluto, que es la diferencia entre las concentraciones a ambos lados de la membrana filtrante. En realidad es la media de esas dos concentraciones, no la diferencia. Es la suma de las dos concentraciones del lado luminal del capilar y del lado del espacio de Bowman dividido 2. Veamos las características que debe tener un soluto para filtrar con mayor o menor facilidad. Como dijimos antes, el tamaño va a ser fundamental para poder determinar con qué facilidad pasa. Pensemos que las moléculas, sobre todo las que pueden pasar por aquí, como vimos antes, la albúmina sería de alguna manera un límite. Esas moléculas tienen una forma que puede no ser simétrica, por ejemplo puede ser alargada. Entonces debemos considerar siempre el radio menor, porque la molécula puede encajar a partir de ese radio y pasar por la hendidura de filtración.
En cuanto al tamaño, vemos en el gráfico de abajo para un dextrano neutro, o sea, un polímero sin carga, que podemos hacerlo tan grande como queramos, entonces podemos ir variando el tamaño de la molécula y por lo tanto el radio efectivo de la molécula. Vemos que mientras sea menor que 40 más o menos, comienza a aumentar la capacidad de filtración relativa del mismo, pero cuando está cargado, por ejemplo, es aniónico, hay mucha más restricción. Vemos que a 40 directamente no hay nada que pase y necesita ser bastante más pequeño para comenzar a pasar selectivamente. Eh, y por otro lado, lo opuesto pasa con las moléculas catiónicas. Un destrano policatiónico, por ejemplo, va a tener mucha más facilidad para pasar comparado con uno neutro o uno aniónico. Esto está indicando que la barrera de filtración no solo discrimina por tamaño, sino por carga. Esto se debe a la existencia de cargas a lo largo de toda la hendidura de filtración, dado por glicoproteínas cargadas negativamente que se proyectan hacia el exterior de la ranura y entonces repelen a los aniones y facilitan la entrada de los cationes. La albúmina tiene un tamaño en Armstrong de 42, en su radio más pequeño, 140 en el más alargado, entonces 40-42 sería un poco el límite que impediría a la albúmina poder pasar, pero la tenemos que considerar como anión porque en sangre está como anión. Veamos ahora los mecanismos de reabsorción del agua que ha filtrado por el proceso de filtración glomerular a nivel de los túbulos, particularmente el túbulo contorneo proximal, donde se produce una masiva reabsorción y recuperación de agua que ha filtrado. Como vemos aquí, el primer paso del proceso es el transporte de solutos acoplado al sodio, ya sea solutos como aminoácidos o glucosa tienen un transporte acoplado al sodio, como vamos a ver más adelante, o bien el cloruro tiene un transporte acoplado al sodio. Ya sea por el transporte de cualquiera de estos solutos, el sodio va a ingresar a la célula e inmediatamente va a ser sacado de la célula, extruido por la ATPasa sodio-potasio. La ATPasa va entonces a acumular sodio en el espacio intercelular ya que tiene una ubicación vasolateral y por su lado vasolateral va a extruir sodio hacia el espacio intercelular. La siguiente. Esto genera un gradiente osmótico de sodio en el espacio intercelular que es mantenido ya que existen restricciones para que el sodio vuelva hacia el lumen de tubular porque las uniones estrechas intercelulares se lo impiden. Y por otro lado, tampoco puede disipar fácilmente hacia el lado capilar porque existe la membrana basal del lateral que actúa como una fuerza de restricción, o una barrera, mejor dicho, de restricción para que el sodio pueda fácilmente disiparse. Esto entonces genera un transporte de agua por vía paracelular o por vía transcelular. En el caso del túbulo contorneo proximal, las dos vías están habilitadas. Se trata de un epitelio de tipo líquido o permeable. Permite pasaje de agua y soluto por vía paracelular y también cuenta con canales de agua, tanto estructurales de la propia membrana plasmática como también insertos como proteínas llamadas acuaporinas que permiten una rápida difusión de agua por vía transcelular.
Este agua acumulada en el espacio intercelular va a aumentar la presión hidrostática en ese espacio. La siguiente, vemos aquí que el aumento de presión hidrostática al que hacía referencia se complementa con la alta presión oncótica que tienen los capilares peritubulares, porque recuerden, en el proceso de filtración las proteínas se concentraban y por su extremo eferente van a salir con una alta concentración y van a llegar a los túbulos con esa alta concentración. Entonces, presión hidrostática alta y presión oncótica alta van a coadyuvar, van a facilitar entonces el pasaje de agua, entrando el agua a los capilares peritubulares para su distribución sistémica. Los mecanismos de reabsorción de agua en general que vimos en la diapositiva anterior van a tener sus peculiaridades o sus particularidades dependiendo de las secciones de los túbulos que vamos a ir viendo una por una. Esto se refiere al hecho de que el sodio va a ingresar a través de mecanismos diferentes en un túbulo que en otro, acoplado a distintos solutos, pero en todos los casos la reabsorción de sodio va a llevar aparejada una acumulación de sodio en el espacio intercelular y un transporte de agua en aquellos partes del epitelio que permitan un transporte de agua normal. En esos casos, el transporte de agua reabsortivo va a ser isosmótico, salvo, como decía, en algunas partes del túbulo donde puede no haber transporte de agua y sí de solutos, o lo inverso, haber transporte de agua pero no de solutos. En particular, el túbulo contorneado proximal que vemos aquí en su primera mitad, tenemos varios tipos de mecanismos de transporte de sodio del líquido tubular hacia la célula. Hay un primer contratransporte de sodio con protones provenientes de la disociación del dióxido de carbono que va a pasar a ácido carbónico y el ácido carbónico va a ceder protones y bicarbonato. Los protones van a ser expulsados de la célula hacia el líquido tubular y el bicarbonato reabsorbido a sangre. Junto con eso va a haber un transporte de potasio que está siendo impulsado por la bomba sodio-potasio ATPasa porque genera alta concentración de potasio dentro de la célula, como ya sabemos, permitiendo, si existe canales como en este caso, que el potasio tenga capacidad para poder difundir por canales iónicos al intersticio y luego a sangre. Este mecanismo de transporte de protones es un modo de acidificación del líquido tubular, con lo cual alcalinizamos la sangre y va a estar funcionando en forma continua, o sea, no va a depender de hormonas, sino que va a ser constitutivo del túbulo en su eficiencia, es decir, no va a ser regulado por mecanismos hormonales. El mecanismo que sigue es quizás el mecanismo más importante de reabsorción de sodio y es el cotransporte de sodio con una serie de solutos orgánicos e inorgánicos a través de un transportador que puede transportar glucosa, aminoácidos, fosfato, sulfato o lactato. Este mecanismo, que sería un transporte activo secundario dependiente de sodio, el transporte primario sería la ATPasa, permite la internalización de estos solutos y a través de un transportador en la membrana vasolateral, representado aquí para glucosa, pero hay otros transportadores para otros solutos, permite que la glucosa pueda salir a sangre. La siguiente, por favor.
Veamos ahora, veamos ahora los mecanismos por los cuales el sodio ingresa a sangre desde los túbulos, junto con ello el agua, en la segunda mitad del túbulo contorneado proximal. Existen dos mecanismos por el cual el sodio va a ingresar, pero siempre asociado en este caso a cloruro. Como vemos antes, en la diapositiva anterior, no había ningún transporte de cloruro, pero sí transporte masivo de agua, lo cual genera una alta concentración de cloruro en el túbulo, en la segunda mitad del túbulo contorneado proximal, porque el cloruro no fue reabsorbido y el agua sí. Esto genera entonces un gradiente muy importante de cloruro que junto con sodio va a permear la membrana, pero a nivel de la vía paracelular, a través de procesos difusivos simples. La, el alto gradiente de cloruro existente aquí genera una gran diferencia de potencial para el cloruro que explica que el cloruro es transportado muy masivamente en esta porción del túbulo y eso genera la carga positiva que uno observa en el túbulo. El segundo mecanismo de transporte de cloruro de sodio en realidad involucra dos transportadores en paralelo. Un primer transportador es el encargado de transportar el sodio, contratransportando protones desde el interior celular hacia el lumen. Esos protones se van a unir en el lumen a un anión presente en alta concentración en los túbulos. Acá tenemos un ejemplo, los hidroxilos, formiatos, oxalatos, bicarbonatos, sulfatos. Cualquiera de ellos va a unir ese protón y la especie que se forma, protón más anión, no está cargada y por eso es difusible por difusión simple eh, hacia el interior celular. Y ese protón anión se vuelve a disociar, dando como resultado un anión que luego va a ser entonces un reciclado, igual que lo hace el protón. Por lo tanto, ni el protón ni el anión van a sumar a la ecuación de transporte neto hacia adentro de la célula. Si el cloruro, que va a ingresar contratransportado por el segundo transportador, y si el sodio, que va a ser contratransportado con el protón por el primer transportador. Con esto tenemos un ingreso neto de cloruro de sodio por vía apical. Luego el cloruro puede salir de la célula acompañado o cotransportado con potasio, que está en altas concentraciones debido al ATPasa sodio-potasio, permitiendo entonces su salida. Veamos ahora el transporte de cloruro de sodio en la rama gruesa ascendente de Henle. Esta porción del túbulo tiene la importante peculiaridad de permitir la reabsorción de cloruro de sodio y otros electrolitos sin que el agua pueda acompañar ese movimiento. Eso marca una importante diferencia porque en esta porción se produce entonces una dilución de electrolitos en el líquido tubular, ya que el agua no puede acompañar a los electrolitos que se han reabsorbido. Por eso se le suele llamar segmento diluidor de la nefrona. El principal mecanismo de transporte de cloruro de sodio es el transportador sodio 2-cloruro potasio. Esto permite reabsorber en forma activa secundaria cloruro de sodio. El potasio en forma neta no se reabsorbe porque un canal lo disipa, como ven ustedes, ingresa por el transportador, pero inmediatamente un canal lo vuelve al líquido tubular. Y el cloruro de sodio puede salir por canales, en el caso del cloruro, y por la ATPasa, el sodio.
También el potasio puede ser extruido de la célula al espacio intersticial y luego a sangre. Y también aquí tenemos un segmento en el cual hay un contratransporte de sodio y protones. Siempre los protones derivados del dióxido de carbono, producto del metabolismo celular, que con agua de ácido carbónico y la anhidrasa carbónica lo disocia en protones y bicarbonato. Y esto también es un mecanismo de acidificación de la orina, mandando protones al líquido tubular. Todos estos mecanismos de acidificación de orina y alcalinización de plasma en consecuencia lo van a ver con mucho más detalle y su regulación particularmente cuando vean mecanismos de regulación ácido-base. Por la vía paracelular también se reabsorben varios cationes, como ven sodio, potasio, calcio y magnesio. Y esto es posibilitado por una carga positiva que vemos aquí, que va a estar en gran medida o casi arrastrada de los anteriores mecanismos de transporte, donde habíamos visto que había una carga positiva que se mantenía por la falta de reabsorción de cloruro en las primeras porciones del túbulo contorneado proximal, habiéndose reabsorbido el agua. La siguiente. Veamos ahora la reabsorción de cloruro de sodio en el segmento inicial del túbulo contorneado distal. Tengamos en cuenta que prácticamente todo el sodio que ha filtrado ya se ha reabsorbido en los segmentos anteriores. Un 67% del sodio se reabsorbió en el túbulo contorneado proximal y un adicional 25% del sodio en la rama gruesa ascendente de Henle. Por lo tanto, solo quedan escasos 10% de solutos que van a ser reabsorbidos en los segmentos más distales. En el túbulo contorneado distal, en su porción inicial, el mecanismo de transporte de solutos y agua es bastante parecido a la rama gruesa de Henle, en el sentido de que también se reabsorbe el cloruro de sodio, pero a través de un cotransportador simple de ambos iones, y el cloruro es transportado al intersticio también a través de un canal. Y como en la raza gruesa ascendente Henle, el agua tampoco puede permear esta porción del túbulo, entonces también esta porción es parte del segmento diluidor de la orina. El mecanismo de transporte de sodio en células principales e intercalares del túbulo contorneado distal y principios del colector tienen mecanismos de transporte realmente diferentes. Fíjense que aquí el sodio va a transportarse por un mecanismo de difusión simple de soluto cargado y va a contratransportarse con potasio, que va a salir al exterior a través de un canal independiente al del sodio. Esto va a acompañarse luego de una salida de sodio, entrada de potasio por la tepeasa sodio-potasio ubicada en la membrana vasolateral, que va a explicar entonces la existencia de los gradientes necesarios para que el sodio ingrese y que el potasio salga. Fíjense que el potasio inmediatamente que ingresa, también una parte puede difundir hacia el intersticio a través de canales en este caso. Este mecanismo es importante no tanto por la eficiencia ni por el porcentaje de sodio que maneja, solo un 5% del sodio filtrado va a ser procesado por estos túbulos, va a ser reabsorbido, pero es importante porque este es un mecanismo que está controlado por hormonas, como vamos a ver más adelante, y entonces nos permite un ajuste fino de la excreción de sodio
que, como dijimos antes, es importante para poder regular la cantidad de sodio que hay en el compartimento extracelular y por lo tanto el volumen del compartimento extracelular. Por otra parte, aquí también tenemos una chance de poder acidificar la orina a través de un transportador de protones que va a permitir entonces que el protón pase al lumen, derivado, como siempre, del dióxido de carbono y agua, que da ácido carbónico, y la anhidrasa carbónica, que lo disocia en protones y bicarbonato. El bicarbonato puede salir a sangre y por lo tanto se va a dar también una alcalinización de la orina. Este es un mecanismo también importante de acidificación de la orina porque también es regulado por hormonas, como van a ver ustedes cuando vean los mecanismos de regulación ácido-base. La siguiente. Ya dejando de lado los mecanismos de reabsorción de sodio, veamos ahora mecanismos involucrados en el proceso de secreción en el túbulo contorneado proximal. Recuerden que la secreción era el tercer proceso existente en las nefronas, primero la filtración, segundo la reabsorción y ahora la secreción de sustancias desde sangre hacia el lumen. Este es un mecanismo muy importante de detoxificación porque permite el transporte de aniones orgánicos que no han podido filtrar con suficiente eficiencia y que requieren de un mecanismo de transporte adicional para poder ser excretados a orina. Buenos ejemplos de esto son varios medicamentos que van fuertemente unidos a albúmina. Recuerden que la albúmina tiene un bolsillo hidrofóbico en donde puede alojar allí sustancias que se van a unir fuertemente a ella y esto va a impedir que las sustancias puedan filtrar. Muchos medicamentos sufren este tipo de interacción con albúmina. Entonces la posibilidad real de secreción les va a permitir poder ser depurados por orina. Para esto utilizan un sistema bastante promiscuo en general que nosotros vamos a ver acá, en particular usado como sustancia modelo para el ácido para aminohipúrico. En realidad específicamente es una sustancia artificial pero usada como modelo para el estudio de los mecanismos de transporte involucrados en los hipuratos, que son productos de la dieta, vegetal, que son tóxicos para el organismo y que necesitan ser depurados. Y se utilizan exactamente este mecanismo para su depuración principalmente. Ahora, el mecanismo es compartido, como decíamos, por una gran variedad de fármacos distintos y muy variados, lo cual lo hace realmente muy importante para nosotros ahora en términos de depuración de fármacos. Bueno, el mecanismo es un transporte activo terciario. Es interesante como ejemplo incluso de este tipo de sistema de transporte. En este caso tenemos tres transportadores en línea en la misma membrana, sería la membrana vasolateral, por eso se denomina terciario, por la existencia de estos tres transportadores en línea. Y fíjense que tienen primero un transporte de sodio dado por la ATPasa hacia el medio extracelular, que va a generar un gradiente favorable para el ingreso de sodio a través de un transportador de sodio y di o tricarboxilatos. Por ejemplo, el alfa-cetoglutarato o el succinato son ejemplos de diotricarboxilatos que van a ingresar con este transportador cotransportados con el sodio. Una vez dentro los dicarboxilatos pueden salir
por un segundo transportador, el transportador de aminipúrico o dipuratos en general, eh, volviendo nuevamente a reciclar esos ácidos diotricarboxílicos, y el ácido paraminipúrico puede de esta manera ingresar, pudiendo ser luego excretado a través de algún anión inorgánico, por ejemplo cloro, sulfato, fosfato, a la luz tubular. Vamos a comenzar ahora a estudiar la función renal, pero desde el punto de vista cuantitativo. Hasta ahora el riñón fue visto con aspectos cualitativos vinculados con sus distintas funciones, pero ahora vamos a tratar de cuantificar esa función renal. Para esto vamos a centrarnos en la capacidad del riñón para depurar sustancias, y como no nos importan en este caso los mecanismos en particular, sino la capacidad que va a tener el riñón globalmente para depurar la sustancia, lo vamos a representar bajo la forma de un cuadrado, que sería un esquema denominado de caja negra, porque no importa lo que hay adentro, sino qué es lo que ingresa y egresa del riñón, porque estamos estudiando aspectos depuratorios del riñón. ¿Qué ingresa al riñón de una sustancia que está siendo depurada por él? Bueno, una cantidad por unidad de tiempo de esa sustancia, que la representamos aquí como una Q con un punto arriba que significa carga, y la AR como subíndice está indicando que es la carga de la sustancia que ingresa por vía arterial, renal. Carga es la cantidad por unidad de tiempo de esa sustancia, y eso lo diferencia de una cantidad pura. Esto es cantidad relacionada al tiempo que esa carga ha sido expuesta al riñón. Esa carga de ingreso de sustancia al riñón se puede expresar como el flujo plasmático renal arterial por la concentración de la sustancia en arteria renal. Y de la misma manera tenemos una cantidad de sustancia por unidad de tiempo, o sea, una carga de sustancia que va a salir por vena renal. Y esto es igual, va a ser también igual al producto del flujo plasmático renal venoso por la concentración de la sustancia en la vena renal. Como esto es un balance de cargas, tiene que igualarse toda la carga que ingresa a la carga que egresa. Lo que no sale por vena renal va a salir por vía urinaria, representada aquí con una flecha verde. ¿Qué está saliendo por vía urinaria? La carga de la sustancia X en orina, Q con un punto arriba y una O de subíndice, que se podrá representar como el volumen minuto de orina por la concentración de la sustancia en orina. El volumen minuto de orina es el caudal de orina que se ha emitido, y esto es igual a un volumen por unidad de tiempo. Por eso es un caudal. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál sería el mejor parámetro para poder medir la capacidad propia, intrínseca del riñón para excretar una sustancia? Ustedes podrán pensar primariamente, bueno, puedo medir la cantidad por unidad de tiempo de sustancia que se está depurando, o sea, la carga excretada de la sustancia. El problema es que la carga excretada de sustancia, es verdad, depende de la capacidad intrínseca del órgano para depurar, pero también depende de la cantidad de sustancia que le está siendo ofrecida al órgano para depurar. Entonces, la siguiente, acudimos a una relación que se denomina relación de extracción, EX,
para poder relativizar la cantidad que ha excretado el órgano en función de la cantidad que ha recibido. Entonces la expresamos como la carga excretada de la sustancia X dividida la carga que ha llegado al órgano por vía de la arteria renal. Si nosotros, en vez de expresarlo como carga que se ha excretado por orina, la expresamos como la carga que ha ingresado por arteria renal menos la que se ha ido por vena renal, porque como hay un balance de masas, esta igualdad se sostiene, podemos entonces reexpresar la relación de extracción como una diferencia entre la carga que viene por arteria renal menos la carga que viene por vena renal dividido la carga que viene por arteria renal y a su vez expresarla como el producto entre los flujos plasmáticos renales, arteriales o venosos en cada caso multiplicados por las concentraciones de la sustancia o en arteria o en vena respectivamente, que es lo que vemos en la fórmula 1. Ahora bien, el flujo plasmático renal arterial es prácticamente igual al flujo plasmático renal venoso. Esto se debe a que el flujo o caudal urinario, el volumen minuto de orina, es muy pequeño en relación al flujo plasmático renal arterial. Veamos los siguientes valores indicativos aproximados. El flujo plasmático renal arterial ronda los 700 mililitros minuto, mientras que el volumen minuto urinario, que sale por la flecha verde, es de solo 1,5 o 1 mililitros minuto. Entonces realmente es mucho menor el caudal urinario al caudal que ingresa como flujo plasmático arterial. Por lo tanto, el flujo plasmático arterial y el venoso van a ser prácticamente iguales. Esto se debe a lo que vimos un poco antes cualitativamente, y es que hay una reabsorción masiva de agua que ha filtrado y por lo tanto prácticamente el volumen urinario es muy pequeño en relación al volumen total por unidad de tiempo que ha ingresado al órgano. Teniendo en cuenta esta igualdad virtual entre los flujos plasmáticos, podemos entonces en la fórmula de relación de extracción simplificar los flujos plasmáticos renales y arteriales, considerándolos similares. Entonces la relación de extracción nos queda simplificada como una diferencia entre la concentración de la sustancia en la arteria renal menos la concentración de la sustancia en la sangre venosa renal dividida la concentración de la sustancia en arteria renal, o sea, una diferencia de concentraciones en vez de cargas. Esto nos lleva a un inconveniente metodológico para poder determinar la relación de extracción de una manera no invasiva en un organismo entero, por ejemplo en un ser humano. ¿Por qué? La concentración de la sustancia en sangre arterial, que es aquella que sale del corazón y la podemos ver aquí en el gráfico de la derecha, el corazón bombeando sangre, esa concentración que va a llegar al riñón por vía arterial va a ser la misma que en realidad también va a diversificarse hacia todos los órganos y miembros, por ejemplo. En el caso del brazo sería un ejemplo. Y luego va a convertirse en el brazo, luego de pasar por los capilares, en una vena renal. Y esa misma sangre arterial que está llegando al riñón también indirectamente es igual a la sangre que está llegando por la arteria del brazo y que luego se deriva en una sangre venosa del brazo.
Quiere decir que si yo tomo una muestra de sangre venosa del brazo, la concentración de la sustancia va a ser en realidad igual a la concentración de la sustancia que está ingresando al riñón por vía arterial. Quiere decir que esta concentración no me es ningún problema poderla determinar porque con un simple pinchazo y extracción de sangre del brazo puedo tenerla. El problema realmente es la concentración en vena renal, porque para poder acceder a esa concentración debo necesariamente hacer una cirugía e ingresar a la sangre venosa renal, obteniendo una punción allí y ahí recién poder obtener la concentración en vena renal. Por lo tanto, con esto concluimos que la relación de extracción es el mejor parámetro para medir la capacidad intrínseca de un órgano para depurar una sustancia, pero tiene una imposibilidad metodológica de llevarla a cabo su determinación a través de un método no invasivo porque es imposible obtener una muestra de la sangre en vena renal sin utilizar un método invasivo para poder acceder a ese vaso. Para poder solucionar este problema vamos a intentar obtener un parámetro que sea equivalente o próximo a la relación de extracción, pero que sea fácilmente obtenible en un ser humano sin necesidad de un método invasivo para su determinación. Y ese parámetro es el clearance o depuración renal. Veamos en qué consiste. La siguiente. Si hacemos un balance de masas, como habíamos hecho anteriormente, y recordemos que la carga por arteria renal menos la carga por vena renal es igual a la carga excretada por orina, reemplazando esto en la ecuación 1, nuevamente llegamos a que la relación de extracción es igual a la relación entre la carga en orina sobre la carga en arteria renal. Entonces, si reemplazamos la carga en orina por su equivalente, miremos arriba la flecha verde que está saliendo del riñón, la carga que se excreta por orina es igual al volumen minuto orina por la concentración de X en orina, y reemplazamos la carga en arteria renal por su producto entre flujo plasmático renal arterial y la concentración de X en arteria renal, entonces podemos obtener un parámetro que es el que mostramos aquí, recuadradito y con un color amarillo en su interior, que es el clearance o depuración renal. O sea, el producto entre el volumen de orina y la concentración de la sustancia en orina dividido la concentración de la sustancia en arteria renal, que dijimos que era igual a la concentración que obtendríamos en la vena del brazo, o sea que no habría ningún impedimento para poderlo obtener en forma no invasiva. Para los parámetros del numerador son también parámetros que se obtienen en orina, que se puede recoger en un paciente, por ejemplo, durante 24 horas, y podemos medir el caudal de orina que ha emitido en esas 24 horas y determinar la concentración de la sustancia en esa orina. Quiere decir, ninguno de los parámetros relacionados con el clearance son obtenibles a través de métodos invasivos. Todos son obtenibles a través de métodos no invasivos. Entonces, vemos aquí claramente por la denominada relación de Fick, que no es nada más que reemplazar estos parámetros de modo de dejar y despejar el clearance de la sustancia, que es igual el clearance al flujo plasmático renal arterial por
la relación de extracción. Quiere decir que entre el clearance y la relación de extracción hay una relación directa, solamente que el clearance va a variar no solo ante cambios en la relación de extracción, por ejemplo, por alteraciones funcionales del riñón que no permitan depurar normalmente la sustancia, sino que también va a depender del flujo plasmático renal arterial. Ahora bien, en la práctica clínica, si una persona tiene un flujo plasmático renal arterial alterado, realmente esa persona va a tener problemas clínicos muy bien caracterizados relacionados con esto. Uno de ellos más claros es aumento de la presión arterial, porque es tan grande el flujo que perfunda el riñón que realmente cualquier alteración en el flujo sanguíneo renal va a repercutir en un aumento de la presión arterial sistémica. Entonces, en general, es un parámetro que podemos monitorear fácilmente con la clínica, pero además también existen métodos no invasivos para poder determinar ese flujo plasmático renal arterial, que son métodos Doppler para determinar flujos sanguíneos de órganos, en particular en este caso del riñón. Entonces, el clearance nos va a servir como una medida de la relación de extracción, siempre y cuando ese flujo plasmático renal arterial no esté alterado. Entonces arribamos así a un parámetro que nos puede servir en la práctica clínica como una medida subrogada de la relación de extracción, pero determinable de un modo no invasivo. La pregunta a hacerse es, muy bien, la fórmula está clara, pero ¿qué es clearance? ¿Cómo podemos imaginarnos lo que es el clearance? Bueno, su definición formalmente es el volumen de plasma virtual o imaginario del cual se ha depurado totalmente una sustancia en la unidad de tiempo. Es bastante complicado comprender a primera vista esta definición, pero hay varias palabras que están acá subrayadas que son importantes, que es virtual, imaginario y totalmente. Lo que estamos queriendo decir con esto lo tratamos de mostrar en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un volumen de plasma que ha ingresado durante un tiempo determinado, por ejemplo, un minuto, y una parte de las moléculas que están ingresando por sangre arterial van a ser depuradas, acá mostradas en celeste. Como ven ustedes, el clearance es ese volumen donde estaban disueltas las sustancias que se han depurado por unidad de tiempo por vía urinaria, imaginando que hemos depurado totalmente ese volumen, dejando al resto del volumen que ha ingresado sin modificación. Esto lo podemos ver aquí en la flecha de la salida. Es una situación donde pareciera que la concentración no ha cambiado, salvo en una parte del volumen donde se ha perdido completamente la sustancia y su concentración es cero. Sabemos que esto es imaginario, por eso usamos virtual o imaginario. Uno no depura totalmente una parte, sino parcialmente un todo, y obtenemos una concentración intermedia más baja, pero homogénea en la salida venosa. Pero para imaginar qué sería el clearance, tenemos que imaginarnos como si, imaginariamente, estuviéramos depurando totalmente a una parte, y ese volumen del cual se ha depurado totalmente la sustancia imaginariamente es el clearance. Fíjense que mientras más sustancia se depura, más se ampliaría ese volumen imaginario. Por eso ese volumen imaginario es proporcional a la cantidad de sustancias que se ha depurado. Pero también depende del flujo plasmático renal, porque a mayor flujo,
más cantidad de sustancia va a estar ingresando y más en un volumen mayor. Esto quiere decir entonces que el clearance no solo depende de la capacidad extractiva del órgano, sino también del flujo plasmático renal arterial, como vimos antes. Podemos utilizar el clearance para estimar determinadas funciones renales. Por ejemplo, determinación del flujo plasmático renal o de la velocidad de filtración glomerular. Veamos ahora la determinación del flujo plasmático renal. Para esto necesitaríamos utilizar una sustancia que es depurada totalmente en un solo paso por el riñón. Quiere decir que toda la sustancia que está llegando al riñón por vía arterial va a ser completamente depurada por vía urinaria y nada de la sustancia va a aparecer por la vía venosa, o sea, por la arteria, por la vena renal. Este sería el caso del ácido paraaminohipúrico. El ácido paraaminohipúrico es una molécula pequeña, se une albúmina levemente, casi un 80%, un 90% está libre, el resto está unido a proteína, por lo tanto va a poder filtrar lo máximo posible prácticamente, pero ese máximo posible no es más que un 20%. La filtración es un proceso limitado por la capacidad de la membrana filtrante para filtrar agua. Entonces, de todo el flujo sanguíneo que viene por el capilar glomerular, solo un 20% va a poder filtrar, porque esa es la limitación de la membrana filtrante que impide la totalidad de la filtración de agua, sino solamente un 20%. Por lo tanto, el 80% va a seguir su curso hacia los capilares peritubulares. Las sustancias que filtran libremente, es decir, con la misma facilidad que el agua, si solamente filtran y no sufren otro proceso, su única porcentaje de extracción o relación de extracción va a ser del 20%, no más que eso. Por lo tanto, para lograr una relación de extracción del 100%, o sea, 1, necesitamos adicionar un proceso que incorpore la sustancia a el lumen tubular, y esto es justamente la secreción. Como habíamos visto, como ejemplo de secreción, teníamos al PA, al ácido paraaminohipúrico. Recordarán ustedes que hay un mecanismo terciario activo para su depuración, y este es un mecanismo muy eficiente. De modo que la totalidad del PA que llega por los capilares peritubulares va a ser volcado a los túbulos renales. Entonces, con esta sustancia sí logramos una relación de extracción del 100%, sea relación de extracción igual a 1. Fíjense que en este caso la totalidad de la sustancia que ingresa está siendo depurada, así que es lógico que el volumen del cual ha sido depurada la sustancia es exactamente el flujo plasmático renal. Este es el único ejemplo de clearance que no es virtual ni imaginario, porque realmente estamos depurando totalmente un volumen que es real y es el de flujo plasmático renal, pero solo aplica para sustancias con relación de extracción igual a 1. Esto se puede también visualizar matemáticamente. La siguiente van a poder ver que si la relación de extracción es igual a 1, entonces la carga de sustancia que viene por arteria renal va a ser igual a la carga que se depura por vía urinaria. Recordando que el clearance es la carga excretada de sustancia sobre la concentración de la sustancia en la arteria renal, podemos reemplazar en la fórmula de clearance la carga excretada por la carga que llega por arteria renal.
entonces nos va a quedar que el clearance es la carga que llega por arteria renal sobre la concentración de X en la arteria renal. Si desplegamos la carga de arteria renal como un producto entre el flujo plasmático renal arterial y la concentración de X en arteria renal, entonces nos queda multiplicando y dividiendo la concentración de X en arteria renal, la podemos simplificar y entonces el clearance pasa a ser igual al flujo plasmático renal arterial. También ciertas sustancias pueden ser utilizadas para la determinación de la velocidad de filtración glomerular a través de la estimación de su clearance. Una de estas sustancias es la inulina o la creatinina, pero las propiedades generales de esa sustancia para que su clearance equivalga a la velocidad de filtración glomerular es que debe filtrar libremente, no debe ser reabsorbida ni secretada por los túbulos renales y no debe ser metabolizada por el riñón. Como dijimos, la inulina es una sustancia que cumple con estas características, es una sustancia artificial y por lo tanto debe ser administrada para que alcance niveles estables en sangre y poder determinar con ella su clearance. Y su estructura es la de un polímero de fructosa de peso molecular 5000. Es hidrosoluble y por su peso molecular puede filtrar libremente. Si recordamos cuáles eran las restricciones que existían en la membrana filtrante glomerular, que comenzaba a limitar sustancias neutras como esta a partir de pesos moleculares mayores a 40.000 Dalton. El caso de la creatinina es una sustancia endógena, es producida a partir de la creatina muscular y por lo tanto no necesitamos administrarla y es por esa razón que se ha convertido en la sustancia de elección, modelo para determinar la velocidad de filtración glomerular en la clínica. La siguiente diapositiva nos muestra a la inulina que está ingresando por vía sanguínea para sufrir el proceso de filtración glomerular y por las características que habíamos señalado antes, la carga de inulina que ingresa por vía arterial va a ser en parte filtrada. Dijimos que hasta un 20% es más o menos la capacidad filtrante normal de lo que ingresa que sufre filtración glomerular. Y como no sufre procesos tubulares de ningún tipo, la carga filtrada pasa a ser igual a la carga excretada, debido a la ausencia de reabsorción o de secreción. Y lo mismo de metabolización. La siguiente. Podemos determinar matemáticamente por qué sustancias con estas características van a tener un clearance igual a la velocidad de filtración glomerular. Si vemos la fórmula de clearance, que es igual a la carga de inulina excretada sobre la concentración de inulina en plasma arterial, eso va a ser igual a la carga filtrada de inulina sobre la concentración de inulina en plasma, porque la carga excretada y la carga filtrada dijimos que es igual. Si nosotros reemplazamos carga filtrada de inulina por su equivalente, que sería la concentración de inulina en el ultrafiltrado, esto es, en la cápsula de Bowman, y la multiplicamos por la velocidad de filtración glomerular, tenemos el equivalente a la carga filtrada. Si la dividimos a su vez por la concentración de inulina en plasma, ahí
obtendríamos una nueva fórmula de clearance para este tipo de sustancia. Como le dijimos que la inulina filtra libremente, es decir, pasa con la misma facilidad con que pasa el agua, decimos que su relación de permeabilidad Kx es igual a 1. Kx va a indicar la diferencia de concentración que va a haber en el ultrafiltrado respecto del plasma para la sustancia. Filtrar libremente es que el agua pasa con la misma facilidad que la sustancia, entonces no puedo establecer diferencias de concentración entre la sustancia en plasma y en el ultrafiltrado dentro de la cápsula de Bowman, porque han pasado las dos con igual facilidad. Por eso, Kx, que es esta relación, es igual a 1 para el caso de la inulina. Entonces, directamente el clearance de inulina se puede igualar a Kx por velocidad de filtración, y como dijimos que para la inulina Kx es igual a 1, el clearance es igual a la velocidad de filtración glomerular. Vamos a ver ahora en qué consisten las curvas de titulación renal de una sustancia que es excretada por el riñón. Como curvas de titulación renal nos referimos a los gráficos que se muestran en esta diapositiva en la parte inferior, donde lo que se grafica es la carga, ya sea filtrada, excretada, reabsorbida o secretada, dependerá cuál es o cuáles mecanismos sufra la sustancia a nivel renal. Esas cargas en función de su concentración en plasma. A partir de la carga excretada, en función de la concentración en plasma, podemos derivar, como una primer derivada, el clearance de la sustancia que estamos graficando en la curva de la derecha en función de la concentración en plasma. Es decir, la primer derivada de la carga excretada en función de la concentración plasmática. Vamos a comenzar ahora con el primer ejemplo, que es el caso de la inulina. La inulina, como vimos antes, va a filtrar y no va a sufrir procesos tubulares, por lo tanto su carga filtrada va a ser igual a su carga excretada. Lo vemos ejemplificado en los gráficos de arriba, donde mostramos el proceso de filtración glomerular de la sustancia y la irrigación sanguínea al glomérulo desde la zona de la arteria aferente a la zona de la arteria eferente, y luego su continuación en los capilares peritubulares. Para una concentración de inulina de 0,1 miligramo por mililitro, y considerando que el flujo plasmático renal, como habíamos dicho antes, es de unos 700 mililitros minuto, la carga de inulina que va a recibir los glomérulos renales, van a recibir esos glomérulos a una concentración de 0,1 miligramos por mililitro, es de 70 miligramos minuto. Dijimos que aproximadamente un 20% de lo que ingresa va a filtrar, si es que la sustancia filtra libremente, lo cual era el caso de la inulina, y por eso estamos estimando un valor, como ejemplo, de 10 miligramos minuto de carga filtrada de inulina, que va a ser exactamente igual, como dijimos antes, a la carga excretada de inulina, porque la sustancia no sufre procesos tubulares. Por eso, la misma concentración de salida que va a tener la sustancia y de carga que va a tener la sustancia saliendo de la arteriola eferente y entrando en los capilares peritubulares va a ser exactamente la misma a la de salida hacia, pasando los capilares peritubulares y llegando al torrente venoso. Y va a ser la diferencia entre lo que ha ingresado, 70 miligramos minuto, a lo que ha filtrado,
10 miligramos minuto y esa diferencia son 70 miligramos minuto. Si duplicamos ahora la concentración de inulina en plasma de 0,1 a 0,2, la carga que ingresa se duplica a 140 miligramos minuto, la carga que filtra se duplica a 20 miligramos minuto y lo que no filtró va a terminar en vena a 120 miligramos minuto. Y vemos que se ha duplicado entonces la carga excretada respecto a la carga anterior porque se ha duplicado la concentración en plasma. Entonces ahora podemos comprender la linealidad del gráfico de abajo a la izquierda de la carga filtrada, que es igual a la carga excretada, y lineal en relación a la concentración en plasma. Como dijimos que el clearance es la primera derivada de la carga excretada en función de la concentración en plasma. La primera derivada de una recta lineal es una de crecimiento lineal, es una constante, y esa constante es justamente el clearance de inulina, que es igual, como vimos antes, a la velocidad de filtración glomerular. Veamos esta misma situación, pero para una sustancia que sufre un proceso de secreción tubular, además de un proceso de filtración glomerular. También partimos de una sustancia que tiene, en este caso, una concentración de 0,1 miligramos por mililitro y que luego vamos a duplicar a 0,2 miligramos por mililitro. El ejemplo que habíamos visto de sustancia con estas características era el PA, que era capaz de depurarse totalmente en un solo paso por el riñón, de modo que por vía venosa, luego de haber pasado la sangre por los túbulos y haberse secretado, nada de PA va a quedar en sangre venosa. El ingreso de PA en este caso es también 70 miligramos minuto porque la concentración es igual y el flujo plasmático renal es de 700 mililitros minuto. El PA dijimos que prácticamente va a filtrar todo, se une muy tenuemente a proteínas, entonces lo consideramos como si filtrara libremente y entonces su filtración es de 10 miligramos minuto, con lo cual por arteriola eferente sale una carga que va a llegar a los túbulos de la diferencia entre 70 y 10, que son 60 miligramos minuto. Como dijimos que todo el pase depura en un solo paso, todo lo que llegó a los túbulos va a terminar en orina a través del proceso de secreción y por lo tanto la secreción va a ser o va a tener una velocidad de 60 miligramos minuto. Y como dijimos antes, entonces por vena no va a haber carga que está apareciendo por la vena renal. Si duplicamos la concentración de PA, también la carga que ingresa por arteria renal va a ser el doble, igual que como era para el caso de la inulina. Va a filtrar el doble, porque la filtración más o menos va a ser siempre proporcional a la cantidad que esté ingresando, y de 10 va a pasar a 20. Pero aquí vemos la siguiente situación. Están llegando una diferencia de 120 miligramos minuto por la arteriola eferente y llegando a los capilares peritubulares que debieran secretarse totalmente esos 120 miligramos minuto para que tener una relación de extracción igual a 1. Pero sin embargo, el proceso de secreción del PA, por ejemplo,
que vimos que estaba mediado por transportadores, es, como todo proceso mediado por transportador, saturable. Y a esta concentración de Pa ya se logra una saturación de este proceso de secreción y por lo tanto no va a poder reabsorber, en este caso, más que 80 miligramos minuto. Y comienza a aparecer una diferencia de carga que no se secretó por vía venosa de 40 miligramos minuto. Esto lo mostramos ahora con concentraciones continuas o incrementos continuos de concentración en función de las distintas cargas, la carga excretada en verde, la carga secretada en violeta y la carga filtrada en rojo. La carga filtrada siempre lineal, en este caso y similar a la de la inulina. La carga secretada, como depende de un transportador y la velocidad con el cual el transportador va a secretar, va a seguir una cinética micaeliana en función de la concentración del sustrato, vemos que presenta una curva saturable con una inflexión hasta alcanzar un valor constante que sería la carga secretada máxima equivalente al transporte máximo de este transportador, que serían 80 miligramos minuto. La carga excretada va a ser la suma entre la carga filtrada y la carga secretada, es decir, la suma de las funciones roja y violeta nos da la curva verde, que como vemos termina siendo lineal a altas concentraciones de Pa, ya que la carga secretada comienza a hacerse despreciable respecto de la filtrada, que es mucho mayor y que crece con forma continua. Por lo tanto, esa función va a tender a la linearidad y a tener una pendiente igual a la de la carga filtrada. Si hacemos la primer derivada de la carga excretada en función de la concentración, obtenemos la curva de la derecha en celeste. Al principio, el clearance va a ser de 700 mililitros minuto y va a equivaler al flujo plasmático renal. Pero cuando comienza a haber un proceso de saturación del transportador, el clearance se hace menor al flujo plasmático renal y finalmente, como dijimos que no hay diferencia con la inulina, porque lo que se secreta se hace despreciable respecto a lo que filtra, su clearance va a ser igual al clearance de inulina y va a ser igual a la velocidad de filtración glomerular. De esto se obtienen como corolarios que para poder utilizar el PA para medir flujo plasmático renal, se deben usar concentraciones suficientemente bajas como para que el transportador no esté saturado. Y segundo, que esta sustancia podría ser usada para medir velocidad de filtración glomerular siempre que, por el contrario, usemos concentraciones plasmáticas suficientemente altas como para haber saturado completamente el transportador y que la carga secretada sea despreciable respecto de la carga filtrada. Finalmente veamos el caso de la curva de titulación para la glucosa como ejemplo de sustancia que es reabsorbida a través de, recuerden, un cotransporte sodio y glucosa en el túbulo contorneado proximal, también un proceso que va a resultar saturable por estar mediado por un transportador. Y vemos aquí dos concentraciones de glucosa, una concentración inicial de 1 miligramo por mililitro, que es aproximadamente una concentración normal de la persona, o sea, entra dentro del rango de normalidad de la glucosa que un ser humano tiene normalmente en plasma.
Y nos vamos a una segunda situación, en el gráfico de la derecha arriba, de 5 miligramos por mililitro. Esta condición es una condición patológica que conocemos como diabetes mellitus, es decir, una patología en la cual tenemos dificultades para poder internalizar la glucosa dentro de las células y eso nos lleva a altas concentraciones de glucosa en plasma. En este caso partimos de la primera concentración, que sería la situación normal. La carga de glucosa que llega por vía arterial al glomérulo es de 700 miligramos por minuto y va a filtrar 100 miligramos minuto, siempre respetando esa misma proporción que dijimos antes de las limitaciones que tiene la filtración en la capacidad para depurar las sustancias en un orden aproximado de 20% y que, como vemos aquí, va a haber filtrado libremente porque es una molécula pequeña, hidrofílica y va a filtrar con la misma facilidad que el agua. Lo diferencia entre 700 que han ingresado y 100 que han filtrado en carga nos da 600 miligramos minuto, de glucosa que va a haber ingresado por la arteriola eferente a los capilares peritubulares. Y a esto se le van a adicionar 100 miligramos minuto producto de la reabsorción, que como vemos aquí es igual a lo que ha filtrado, porque el proceso reabsortivo permite a lo largo del túbulo contorneo proximal reabsorber la totalidad de la glucosa que ha filtrado. Por lo tanto, en condiciones normales, la carga de glucosa que aparece por orina es nula, es de 0 miligramos minuto, y todo lo que ha ingresado al riñón y a los glomérulos es finalmente expulsado por vía venosa sin sufrir cambios. Aunque haya filtrado, su reabsorción permitió su recuperación. Ahora la situación es distinta cuando quintuplicamos, como en este caso, la concentración, porque en esta condición va a filtrar 5 veces más glucosa y vamos a haber saturado el mecanismo de reabsorción que tiene un límite, como vamos a ver aquí. Al haber quintuplicado, llevamos a 3.500 miligramos minuto el ingreso de glucosa que entra a los nefrones, se quintuplica la filtración, proceso pasivo por arrastre por solvente y no saturable, por eso se quintuplica sin inconveniente. Y esos 500 miligramos minuto debieran reabsorberse, pero vemos aquí que solo una parte se reabsorbe, 375 miligramos minuto. Este es el valor de transporte máximo, TM, del transportador de glucosa sodio del túbulo contorneado proximal. Más que esto no puede reabsorber. Por lo tanto, comenzamos a excretar una cantidad de glucosa por orina que no es normal. Como dijimos antes, lo normal es reabsorber toda la glucosa y que nada se pierda por orina, pero la orina de un diabético descompensado como este va a tener niveles de glucosa significativos, como en este caso 125 miligramos minuto. Cuando llevamos esto a los gráficos de titulación renal, acá vemos que la carga filtrada va a aumentar linealmente, como sin saturación, en función de la concentración, porque no es un proceso saturable, pero sin embargo la reabsorción sí va a saturarse. Y eso es por, como dijimos antes,
que el proceso está mediado por un transportador, glucosa, sodio, transporte activo secundario. También vamos a tener, por supuesto, una zona de inflexión cuando pasamos de la cuasi linearidad de la micaeliana a la constante velocidad máxima de reabsorción a concentraciones altas. Nuevamente la carga excretada se va a poder calcular a partir de las cargas filtradas y las cargas reabsorbidas, en este caso como una resta. La carga excretada va a ser igual a la carga filtrada menos la carga reabsorbida. Entonces, si restamos las dos funciones, la roja y la violeta, obtenemos la función verde, donde vemos que hay toda una zona, un rango de concentración, desde el 0 en adelante, donde la concentración es 0 hasta que es cercana a 4, y la carga excretada es 0 porque todo lo que ha filtrado se ha reabsorbido. Pero comienza a haber un valor a partir del cual la excreción comienza a tomar valores positivos producto que se ha saturado la reabsorción. A ese valor en plasma de concentración de glucosa, al cual comienza a haber excreción por saturación de la reabsorción, le llamamos umbral plasmático de la glucosa, y como vemos acá es un poco inferior a 4 miligramos por mililitro. Luego, la curva de excreción aproxima una línea recta de una pendiente igual a la carga filtrada, porque de nuevo la carga filtrada va a ser constante en su crecimiento a mayor concentración, más carga filtrada, mientras que la reabsorción va a haber alcanzado un límite. Llega un momento que la carga filtrada supera tanto la carga reabsorbida que la carga reabsorbida pasa a ser despreciable. Y por lo tanto, la curva verde de carga excretada en función de concentración asintotiza a una recta paralela a la carga filtrada. Cuando aplicamos la primer derivada a esa carga excretada en función de la concentración, obtenemos el clearance de glucosa, que como vemos es 0, porque no hay carga excretada, en el rango de concentración que va de 0 hasta su umbral plasmático, un poco antes de 4, y luego viene la zona de transición dada por la inflexión de la curva de carga excretada en función de concentración, hasta que finalmente va sintetizando a una línea recta que va a derivarse en una constante cuando hacemos la primera derivada, de modo que el clearance de glucosa va a tener una pendiente igual a la carga filtrada de glucosa, que va a ser igual a la carga filtrada de inulina, porque la glucosa y la inulina en esta situación van a ser similares, porque podemos considerar que la carga reabsorbida de glucosa es despreciable respecto de la carga filtrada, o sea que se comportaría como la inulina en cuanto que solamente filtraría y no se reabsorbería virtualmente, y por lo tanto el clearance de glucosa pasa a ser igual a la velocidad de filtración glomerular. Esto nos permitiría usar la glucosa para medir velocidad de filtración glomerular, siempre y cuando nos aseguráramos de tener concentraciones de glucosa en plasma suficientemente altas como para que la carga filtrada sea preponderante respecto de la carga reabsorbida y esta última se haga despreciable.